siguiente video tiene como objetivo dar a conocer las experiencias obtenidas en la aplicación de los tests HTP y CAT-A, los cuales fueron aplicados con fines pedagógicos. El test que más presenté dificultad fue un poco el HTP, debido a que cuando realicé a los adolescentes, al menos en uno, estuvo muy entusiasmado al principio y cuando le di la orden de que tenía que dibujar, me dijo, no, no, es que yo no soy bueno para dibujar, voy a hacer mal, no puedo y yo siempre he sido malo. Entonces yo le decía, no, tranquilo, solo tienes que dibujar, no, no pasa nada. Y se quedó así como que bueno y se demoró un buen tiempo en dibujar, creo que no sabía cómo empezar. Entonces ya empezó a dibujar, me veía y empezaba a borrar. Empezaba a borrar a cada rato, siquiera unos 3 4 borrones. Entonces yo creo que él se sentía un poco intimidado por yo estar a su frente y estarle observando. Entonces sí se me hizo hasta a mí un poco incómodo y sí se me hizo un poco dificultoso. En los entrevistados que yo les realicé el test sí me demostraron interés, ya que eran entusiasmados al realizar, al menos en el CAT, un niño llegó y se sentó y me dijo, ya, yo te voy a ayudar, que esto y el otro. Entonces yo les daba las indicaciones y él muy gustoso así. Y cuando ya acabamos me dijo, ¿no tienes otro? Quiero hacer uno más. Me gustó y entonces me di cuenta que le agradó bastante y me sentí muy bien, fue algo muy bonito. Sí, todos los entrevistados tenían una actitud muy positiva. Por ejemplo, cuando yo le realicé a una niña el test del HTP, era muy entusiasmada. Sí, yo quiero hacer, ¿qué voy a dibujar? Y esto. Entonces ya la niña realizó los dibujos y al momento de ya presentar el cuestionario, empezarle a realizar las preguntas, le presento los dibujos y ella me dice, espera, me falta dibujar esto. Y me quita el lápiz y empieza a dibujar. Entonces no sabía qué hacer en ese momento y le dejé. Y después iba a dibujar de nuevo y le digo, no, tranquila, ya no hace falta que lo dibujes. Solo ayúdame respondiendo estas preguntas, están muy bien tus dibujos. Entonces como que se calmó, pero era algo, o sea, se notaba ese entusiasmo porque cuando dibujaba era cantando, silbando y yo así, sí, sí, se le notaba muy entusiasmada a la niña. Bueno, yo considero que con el test que más tuvieron concentración o se sintieron más cómodos, no cansados, fue en el CAP, ya que, al menos en los niños, ya que al ver los dibujitos ellos se emocionaban, contaban sus cuentos y querían ver los otros dibujos y así, porque en el HTP una niña en un momento me dijo, estoy cansada, ¿me puedo ir al baño? Y yo le dije, claro, yo te espero. Y entonces sentía que sí se aburrían un poco más con las preguntas y esto. Pero con el CAT para ellos era más lindo, creo, al contar sus cuentos porque inconscientemente notaba que me iban contando su vida. Y me pareció muy bonito los test que hemos realizado. ¿Qué test le resultó más dificultoso? Ninguno de los dos, la verdad, en ninguno tuve inconvenientes. Lo que sí se me hizo un poco complicado es conseguir a los niños y adolescentes a los cuales se les iba a aplicar, debido a que al estar en este tiempo de pandemia es un poco dificultoso estar en contacto directo con ellos, por lo cual se tuvo que aplicar mediante videollamada algunos tests. Los entrevistados demostraron interés a la hora de resolver el test. Sí, demostraron bastante interés, por ejemplo, en el HTP, al manifestarle a un niño que tenía que dibujar, estaba entusiasmado y yo creo que esto le ayudó a que se concentre más en lo que tenía que hacer. Y a su vez en el kata eh, se toma como una distracción, yo lo noté así,
entonces no estaban tan tensos y podían continuar con las historias de manera adecuada. Todos los entrevistados tenían actitud colaborativa. Sí, la verdad es que sí, todos tuvieron una actitud bastante colaborativa. No presenté inconvenientes en esa parte. Las cosas que no entendían manifestaban y preguntaban, y todo eso se les supo aclarar. ¿Con qué test considera usted que el entrevistado mostró más interés? Eh, con el HTP creo que tuvieron una mayor acogida, ya que se les manifiesta que van a dibujar, entonces se entusiasman bastante. Bueno, a los que yo realicé el test, a todos les gustaba dibujar, entonces eh, eso fue una parte beneficiosa para el trabajo. ¿Qué test presentó más dificultad para usted? El test que más dificultad presentó para mí fue el test de CAT-A, no solo a la hora de aplicarlo, sino a la hora de interpretar los resultados. Los entrevistados demostraron interés a la hora de resolver el test. A los niños que yo apliqué, todos demostraron demasiado interés, ya que estaban emocionados, ya que nunca antes les habían aplicado un test. Eh, Todos los entrevistados demostraron actitud colaborativa. Sí, todos estaban emocionados al momento de dibujar. Algunos de ellos decían que no saben dibujar bien, pero igual lo intentaban y hacían con mucha actitud los niños. ¿Qué test considera usted que los entrevistaron mostraron más atentos? Eh, para mí fue al test de CAT, ya que al preguntarle qué observa en estas imágenes, se ponían un poco más atentos. ¿Qué test presentó mayor dificultad? Em, para mí el test más dificultoso fue el test de CAT, considerando no tan solo lo que vendría a ser la entrevista, sino más bien a la hora de evaluar y de interpretar los resultados. Los entrevistados demostraron interés a la hora de resolver los tests. Generalmente podría decir que sí, hubo una cierta curiosidad de parte de los niños a la hora de resolver sobre todo el test de el HTP. Entonces, todos los entrevistados tenían una actitud colaborativa. En mi caso, sí, todos los niños, vuelvo a recalcar que tenían una cierta curiosidad a la hora de empezar a dibujar con respecto al test de el HTP. ¿Con qué test considera usted que los entrevistados se mostraron más atentos? Eh, Generalmente, no puedo hablar por todos, pero de una forma general, por el test HTP, ya que para ellos, a la edad que ellos están, pues el dibujar vendría más ser un poco como divertido, entonces por ello eh, y mostraron más interés o optimismo o más que todo voluntad al momento de realizar el test. El test que presentó más dificultad para mí, bueno, a mi parecer fue el test del HTP, ya que las personas entrevistadas fueron las que iban dando sus dibujos, entonces al momento de evaluarlas se sintió como que, no sé, una nostalgia, no sé, como que tipo proyección, ya que es la primera vez que aplicaban los tests, entonces se me complicó un poco en el test que es del HTP. También que si algunos de los entrevistados demostraron interés ahora de saber, sí, más los niños, ya que ellos fueron los que más afán pusieron y o sea, como tienen una imaginación y todo eso, es como que los relatan, entonces es como que ellos
se esforzaron por dar lo mejor de sí en aplicar los test. Todos los entrevistados en la actitud colaborativa, la verdad que sí, sí, ya que les pedimos que era para fines educativos, entonces no tenemos ningún problema en evaluar y todos mostraron su manera de colaborar, su manera de querer hacer las cosas. Tal vez también se les hizo un poco raro, ya que era la primera vez que las entrevistaban, pero o sea, todo salió bien. Y por último, ¿con qué test considera usted que los resultados se mostraron más atentos? Yo creo que con el HTP, ya que pudieron concentrarse más y fueron también jóvenes y niños, pero más fueron como que estuvieron más concentrados en que salga bien el dibujo y esas cosas. En cambio en el CAT era de niños, entonces ellos iban relatando, pero igual también mostraban interés, pero no como en el HTP que se concentraban más y trataban de que salga bien antes de ser evaluados. ¿Qué test presentó más dificultad para usted? Bueno, a mí en lo personal, yo diría que el que más dificultad, o sea, es como por así decirlo, fue el test del CAT, debido a que, o sea, se aplicó en niños y pues a veces se desviaban la atención o pues no se enfocaban mucho. Los entrevistados demostraron interés a la hora de resolver el test. Sí, en lo personal, las personas a las que les apliqué el test, pues sí mostraron bastante atención, a pesar de que, bueno, en el test de CAT A, pues uno de los niños se distrajo más o menos, pero en general sí, sí prestaron atención. Todos los entrevistados tenían actitud colaborativa. Sí, todos los entrevistados colaboraron bastante bien, pues respondieron bastante bien. En el caso del HTP, dibujaron sin problemas. ¿Con qué test considera usted que de los entrevistados se mostraron más atentos? Yo diría que con el test del CAT, porque independientemente, o sea, de que son distintas actividades, a los que apliqué el test, pues colaboraron bastante bien, sí, crearon unos cuentos bastante interesantes, la verdad.